Jesús de Nazaret murió dos veces. La primera vez fue en el Gólgota, año 33. La segunda fue 300 años después, cuando la iglesia que lleva su nombre lo asesinó teológicamente. Spinoza documentó esta segunda muerte en un manuscrito que Roma prohibió durante 187 años. Esta es la cronología que no te enseñaron. Escucha bien, porque lo que voy a contarte esta noche no es la historia de un mártir que murió en una cruz. Es la historia de un maestro que fue asesinado dos veces, una vez por el Imperio Romano en el año 33 y otra vez de forma sistemática, invisible, permanente, por las instituciones que afirmaban preservar su mensaje. Y esa segunda muerte fue peor. No porque fuera más sangrienta, sino porque mató algo que la cruz no pudo tocar. Mató la posibilidad de entender quién fue realmente, qué enseñó realmente, qué ofreció a la gente que lo escuchaba en Galilea antes de que lo convirtieran en lo que nunca fue. Quédate, porque al final de esta noche vas a entender por qué Spinoza conectó ambas muertes conscientemente en el Tractatus Theologico Politicus, y por qué el Index Librorum Prohibitorum, la lista de libros que ningún católico podía leer bajo pena de excomunión, mantuvo esa conexión enterrada desde 1690 hasta 1877. 187 años. No protegían a Dios, protegían su modelo de intermediación. Primera muerte, año 33. Jerusalén, Pesaj, Pascua judía. La ciudad está llena. Peregrinos de toda Judea, Galilea, Perea, Siria. 300.000 personas. Algunos historiadores dicen que hasta 500.000, comprimidas en una ciudad amurallada diseñada para 30.000. El tipo de multitud donde un disturbio puede convertirse en rebelión en cuestión de minutos. Y Jesús de Nazaret entra a Jerusalén montado en un burro. Mateo 21, versículo 5. Los evangelios dicen que cumplía la profecía de Zacarías. Tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro. Pero aquí está lo que esa escena significaba políticamente. Un rey entrando en una ciudad conquistada montaba en caballo. Un conquistador romano entraba en carro de guerra. Pero un líder que afirmaba ser el rey legítimo de Israel, el ungido de Dios, el Mesías que iba a restaurar el reino de David, entraba montado en burro. No como signo de humildad, como signo de legitimidad dinástica. Eso no era un acto de devoción religiosa privada, era teatro político. Una declaración pública ante las autoridades romanas y el Sanedrín de que Jesús afirmaba ser rey. ¿Ves lo que eso significa? No murió por decir que Dios ama a todos. Murió por afirmar autoridad política en un territorio ocupado. Pero lo que casi nadie te dice es qué tipo de reino ofrecía. Porque no era el reino de Dios como lo entienden los cristianos 2000 años después. Era el reino de Dios como lo entendían los judíos apocalípticos del primer siglo. Y aquí viene la primera revelación que nadie menciona en catecismo. Jesús era apocalíptico. Creía que el fin de este mundo estaba cerca, que Dios iba a intervenir dentro de su propia generación para destruir el orden actual y establecer su reino. No en 2000 años, no en el más allá, en vida de los que lo escuchaban. Marcos 1, versículo 15. Las primeras palabras de Jesús en el Evangelio más antiguo. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. No dice que el tiempo se cumplirá en un futuro distante. Dice que ya se cumplió. Que el reino está cerca, inminente, a punto de llegar. Marcos 9, versículo 1. Jesús dice textualmente: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte antes de que vean el reino de Dios viniendo con poder. Leo eso otra vez. Algunos de los que están aquí, los que lo escuchaban en ese momento, no gustarán la muerte, no morirán,
antes de que vean el reino de Dios viniendo con poder. Marcos 13, versículo 30. Jesús hablando sobre el fin del mundo, sobre señales en el cielo, sobre la venida del Hijo del Hombre. En verdad os digo que no pasará esta generación antes de que todas estas cosas sucedan. Esta generación. No una generación futura, la generación presente, la que lo estaba escuchando en ese momento. ¿Por qué la iglesia nunca menciona estos versículos? ¿Por qué nunca predican sobre Marcos 9:1 en las homilías dominicales? Porque esos versículos revelan algo incómodo. Jesús esperaba que el reino de Dios llegara en vida de sus seguidores, y no llegó. 2000 años después, todavía no ha llegado. Eso no lo hace un mentiroso, lo hace un judío apocalíptico del primer siglo, como Juan el Bautista, como los esenios que escribieron los manuscritos del Mar Muerto, como docenas de profetas itinerantes que recorrían Galilea y Judea predicando que el fin estaba cerca, que Dios iba a intervenir, que había que prepararse. Pero lo mataron antes de que el reino llegara. Y esa muerte creó un problema teológico que sus seguidores tuvieron que resolver. Porque si Jesús era el Mesías, el ungido de Dios, ¿por qué murió ejecutado como un criminal político? ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué el reino no llegó? Esa pregunta es la que inició la transformación, la metamorfosis del mensaje, la primera fase de la segunda muerte. Antes de seguir, necesito contarte algo que viví, no porque la historia sea sobre mí, sino porque es la única forma en que puedo explicarte el vértigo que uno siente cuando entiende que el Jesús que te enseñaron nunca existió. Era invierno de 2010. Enero, Puebla. Biblioteca Palafoxiana. Tercer piso. Paredes de cantera rosa. Estantes de madera oscura que crujen cuando te acercas. Ventanas coloniales altas dejando entrar luz oblicua. El tipo de luz de invierno que ilumina sin calentar. Yo estaba leyendo El Jesús histórico de John Dominic Crossan, una edición académica, con notas al pie en hebreo y griego. El tipo de libro que pedías con formulario porque los archivistas lo guardaban bajo llave. Y llegué a un capítulo titulado El reino de Dios. Crossan analiza todas las referencias que Jesús hace al reino en los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, y demuestra con evidencia textual, lingüística, contexto histórico, que Jesús esperaba que el reino llegara en su propia generación. Leí esa sección 3 veces. La primera vez pensé que había entendido mal. La segunda vez pensé que Crossan estaba exagerando. La tercera vez entendí que estaba leyendo evidencia que siempre había estado ahí, en el texto, frente a mis ojos, pero que nadie me había enseñado a ver. Cerré el libro, miré por la ventana. Las torres de la catedral, el cielo gris de enero. Podía escuchar mi propia respiración. El café que había dejado sobre la mesa estaba frío. Mis manos estaban frías también. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentado sin moverme, porque entendí algo que me apretó el pecho. El Jesús que me habían enseñado en catecismo, el Jesús de las clases de religión en la BUAP, el Jesús de 31 años de celebraciones litúrgicas, nunca existió. Fue construido, ensamblado, fabricado a partir de fragmentos reales de un maestro judío apocalíptico que creía que el fin del mundo estaba cerca. No fue ignorancia, fue selección consciente. Tomaron las partes que servían para construir una teología de salvación eterna individual y eliminaron las partes que revelaban a un profeta apocalíptico esperando el fin inminente del mundo. Y esa eliminación es lo que Spinoza documentó en el Tractatus. Pero antes de llegar a Spinoza, necesitas entender las etapas de la transformación. Cómo pasaron de Jesús judío apocalíptico a Cristo Dios encarnado. Año 33 a 150. Período de transición. Las décadas después de la crucifixión. Los años en que el movimiento de Jesús se transforma en algo que él nunca habría reconocido.
Pablo de Tarso, Saulo antes de su conversión, fariseo, perseguidor de los primeros seguidores de Jesús. Tiene una visión en el camino a Damasco. Años después, entre 45 y 60, escribe cartas a comunidades que está fundando en Asia Menor, Grecia, Roma. Y aquí está el detalle que cambia todo. Pablo nunca conoció a Jesús en vida. Nunca escuchó sus enseñanzas directamente. Nunca caminó con él por Galilea. Todo lo que sabe de Jesús viene de visiones, de revelaciones personales, de conversaciones con otros apóstoles que sí lo conocieron. Pero Pablo es quien crea la teología de salvación que domina el cristianismo hasta hoy. Salvación por fe en Cristo crucificado y resucitado. No salvación por obras, no salvación por seguir la Torá, salvación por creer que Jesús murió por tus pecados. Esa teología no viene de Jesús, viene de Pablo. Y aquí está la evidencia que nadie disputa. Gálatas 2, versículo 11. Pablo escribiendo sobre su confrontación con Pedro en Antioquía. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pablo resistió cara a cara a Pedro. Pedro, el discípulo más cercano a Jesús. El que caminó con él, comió con él, escuchó sus enseñanzas directamente durante años. Y Pablo, que nunca conoció a Jesús en vida, lo confronta. Le dice que está equivocado. ¿Sobre qué? Sobre si los gentiles que se convertían al movimiento de Jesús tenían que seguir la ley judía. Pedro decía que sí, Pablo decía que no. Y esa tensión no era teológica abstracta, era sobre la identidad del movimiento. ¿Era una secta judía o una religión universal? Pablo ganó, no porque tuviera razón teológica, sino porque su mensaje era más fácil de vender a gentiles. No tienes que circuncidarte, no tienes que seguir las leyes alimentarias, no tienes que observar el sábado, solo tienes que creer que Jesús murió por tus pecados y resucitó. Ese mensaje creció, se expandió, llegó a Roma, a Éfeso, a Corinto, a Tesalónica, y en el proceso, el Jesús judío apocalíptico que esperaba el fin inminente del mundo, se transformó en el Cristo de la fe que ofrece salvación eterna individual. Pero aquí está lo que casi nadie menciona. Mientras Pablo escribía sus cartas entre 45 y 60, todavía había gente viva que había conocido a Jesús personalmente. Santiago, el hermano de Jesús, lideraba la comunidad de Jerusalén, y Santiago no estaba de acuerdo con Pablo. Hechos 21 documenta la tensión. Cuando Pablo visita Jerusalén, Santiago y los ancianos le dicen: «Ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído, y todos son celosos de la ley. Y han oído decir de ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles que se aparten de Moisés». Santiago acusa a Pablo de enseñar apostasía, de decirle a los judíos que abandonen la ley de Moisés. Y esa tensión entre el cristianismo judío de Santiago y el cristianismo gentil de Pablo es lo que define los primeros 100 años del movimiento. ¿Quién ganó? No Santiago. Santiago fue ejecutado en el año 62. Josefo, el historiador judío del primer siglo, registra el episodio. El sumo sacerdote Anás convocó al Sanedrín y acusó a Santiago de transgredir la ley. Lo apedrearon. Con la muerte de Santiago, el liderazgo del movimiento pasó de Jerusalén a comunidades gentiles. El cristianismo judío, el que preservaba las enseñanzas de Jesús como maestro judío apocalíptico, perdió autoridad. El cristianismo de Pablo, el que transformaba a Jesús en Salvador universal, ganó. Y esa victoria marca el inicio de la segunda muerte, porque no fue una evolución natural, fue una eliminación consciente de un linaje teológico que conectaba directamente con el Jesús histórico. Años 150 a 325. Segunda fase. Los padres de la Iglesia. Justino mártir.
Tertuliano, Orígenes, Ireneo, hombres que escriben tratados teológicos defendiendo la fe contra herejes, contra gnósticos, contra judíos, contra paganos. Y en el proceso de defender la fe, la transforman. Crean doctrinas que no están en los evangelios. Crean una cristología alta donde Jesús no es solo Mesías, no es solo profeta, sino Dios encarnado, segunda persona de la Trinidad, consustancial al Padre, generado, no creado. ¿Dónde está eso en Marcos? ¿Dónde dice Jesús en el evangelio más antiguo que Él es Dios? No lo dice. Marcos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, como el Mesías, como el que viene en nombre del Señor, pero no como Dios mismo. Esa doctrina se desarrolla décadas después. En el Evangelio de Juan, escrito entre 90 y 100, Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 14, versículo 9. Jesús diciendo a Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esas formulaciones no están en Marcos, no están en Mateo, no están en Lucas, están en Juan, el último evangelio, escrito 70 años después de la muerte de Jesús, en un contexto greco-romano donde las ideas filosóficas sobre el Logos, sobre la encarnación divina, ya estaban circulando. Los padres de la Iglesia toman esas formulaciones y las desarrollan. Crean tratados complejos sobre la naturaleza de Cristo, sobre cómo puede ser completamente humano y completamente divino al mismo tiempo, sobre cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas pero un solo Dios. Y en el proceso eliminan algo fundamental. Eliminan el judaísmo de Jesús. No desjudizan. Lo convierten en fundador de una religión nueva, opuesta al judaísmo, superadora del judaísmo. Justino Mártir escribe Diálogo con Trifón en 160, un tratado donde argumenta que la Iglesia reemplazó a Israel como pueblo elegido de Dios, que los judíos perdieron su pacto por rechazar a Cristo, que los cristianos son el nuevo Israel. Tertuliano escribe Adversus Judaeos, alrededor del año 200, un tratado completo atacando a los judíos, argumentando que son ciegos espiritualmente, que no entendieron sus propias escrituras, que rechazaron al Mesías que sus profetas habían anunciado. Esa retórica no es teología inocente, es preparación ideológica para lo que vendrá, para la legislación antijudía del Imperio Romano Cristiano, para los pogroms medievales, para la Inquisición, para los guetos, para todo el horror de 16 siglos de antisemitismo cristiano. Y todo eso comienza con la eliminación sistemática del Jesús judío, con la transformación de un maestro apocalíptico que nunca dejó de ser judío en un Dios universal que repudia a su propio pueblo. Pero la eliminación no fue solo retórica, fue documental, física. Quemaron textos, destruyeron evangelios, borraron voces alternativas. Necesito contarte algo que escuché en un congreso, Guadalajara 2015, Congreso de Historia Eclesiástica. Uno de esos eventos académicos donde los ponentes hablan durante 20 minutos y nadie hace preguntas incómodas porque todos dependen de las mismas instituciones para financiamiento. Pero en un pasillo, durante un receso, empecé a conversar con un paleógrafo, especialista en manuscritos coptos. Había trabajado en proyectos de digitalización de fragmentos de Nag Hammadi. El tipo de académico que pasa años descifrando textos que casi nadie lee. Le pregunté sobre evangelios apócrifos, sobre cuántos habían sobrevivido, sobre cuántos se habían perdido. Se quedó callado un momento. Miró alrededor como verificando que nadie más estaba escuchando, y me dijo algo que nunca olvidé. Tenemos más evangelios quemados que preservados. Y los que quemaron eran los más cercanos cronológicamente a Jesús. Le pregunté cómo sabía eso si los textos no sobrevivieron. Me explicó.
Los catálogos. Las listas antiguas de libros que los padres de la Iglesia mencionaban para condenar. Ireneo, Tertuliano, Epifanio. Todos escribieron tratados contra herejías, donde citaban fragmentos de evangelios que luego desaparecieron. El Evangelio de los egipcios, el Evangelio de los hebreos, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María. Docenas de textos que existieron, que fueron leídos, que fueron citados y que luego fueron destruidos sistemáticamente. Le pregunté por qué nos enseña esto. ¿Por qué los seminarios católicos no mencionan que hubo una supresión consciente de textos alternativos? Me miró directo y dijo, porque destruiría la narrativa oficial. Porque admitir que hubo una selección consciente, que hubo evangelios que presentaban a Jesús de manera diferente y que fueron eliminados por decisión episcopal, es admitir que la doctrina que enseñamos hoy no es revelación divina, es producto de decisiones humanas, políticas, institucionales. No hablamos más esa tarde, pero sus palabras me acompañaron durante meses, porque confirmaban algo que había empezado a sospechar. La segunda muerte no fue accidental, fue sistemática, planificada, ejecutada con precisión durante siglos. Y la evidencia documental de esa eliminación todavía existe. En un documento que casi nadie menciona, la Carta Festal de Atanasio, año 367, Alejandría. Atanasio, obispo de Alejandría, escribe su carta festal anual, carta que se leía en todas las iglesias bajo su jurisdicción durante la Pascua. Y en esa carta, Atanasio hace algo sin precedentes. Lista los libros que deben considerarse canónicos, los 27 libros del Nuevo Testamento que conocemos hoy: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, las cartas de Pablo, las epístolas católicas, Apocalipsis. Y después de listar esos 27 libros, Atanasio escribe una orden, una instrucción clara, explícita, documentada. Cito textualmente de la traducción latina de la carta. Estos son los manantiales de salvación. Que nadie añada a ellos ni quite de ellos. Concerniente a otros libros, los así llamados apócrifos, que algunos hombres ignorantes y corruptos han mezclado con las escrituras genuinas, engañando a los simples, no se debe hacer mención de ellos. Deben ser rechazados como espurios. Deben ser rechazados. No dice que deben estudiarse críticamente, no dice que tienen valor histórico, pero no teológico. Dice que deben rechazarse, deben eliminarse, y esa orden se cumplió. Los evangelios de Tomás, de María, de Felipe, de Judas, todos ellos desaparecieron de circulación. Algunos sobrevivieron enterrados en jarras de barro en Nag Hammadi, descubiertas en 1945, pero la mayoría desapareció, destruida, quemada, borrada. Esa carta de Atanasio es la orden de ejecución de la segunda muerte. Es el momento documental donde un obispo, un hombre, no Dios, decide qué textos sobre Jesús deben preservarse y cuáles deben destruirse. Y esa decisión no fue teológica, fue política, porque los evangelios que Atanasio ordenó destruir presentaban a Jesús de maneras que contradecían la cristología que los obispos estaban construyendo. Presentaban a Jesús como maestro de sabiduría, no como Dios encarnado, como revelador de conocimiento, no como sacrificio expiatorio, como humano que alcanzó iluminación, no como ser divino preexistente. Esas versiones de Jesús no servían al proyecto institucional de la Iglesia. Entonces fueron eliminadas. Año 325. Nicea, el concilio que todos conocen, el que definió la doctrina de la Trinidad, el que declaró que Jesús era consustancial al Padre, homoousios, de la misma sustancia, pero nadie te cuenta cómo se tomó esa decisión, quién convocó el concilio, bajo qué presiones se votó. Constantino, emperador romano,
Catecúmeno, no bautizado, no confirmado, no comulgado. No era técnicamente cristiano cuando convocó el Concilio de Nicea. Se bautizó recién 12 años después, en su lecho de muerte, en el año 337. Un catecúmeno decidió la naturaleza de Dios. Un emperador que adoraba al Sol Invictus, hasta su conversión política, decidió si Jesús era Dios o criatura. ¿Por qué convocó el concilio? No por búsqueda de verdad teológica, por unidad política. El imperio estaba dividido por controversias cristológicas. Arrio, presbítero de Alejandría, argumentaba que Jesús era la primera y más perfecta criatura de Dios, pero no Dios mismo. Atanasio argumentaba que Jesús era Dios encarnado, consustancial al Padre. Esa controversia estaba fragmentando el imperio. Constantino necesitaba unidad. Convocó el concilio, amenazó con exilio a cualquier obispo que no firmara el credo niceno, y el resultado fue una decisión tomada bajo presión imperial. 318 obispos votaron. La mayoría apoyó la fórmula de Atanasio. Jesús es homousios al Padre, consustancial, mismo ser, mismo Dios. Arrio fue exiliado. Sus escritos fueron quemados. Cualquiera que poseyera textos arrianos enfrentaba pena de muerte. Esa no fue revelación divina. Fue voto bajo amenaza. Y ese voto define la cristología que 1.700 millones de cristianos profesan hoy. Ironía devastadora. Un debate sobre la naturaleza divina de alguien que predicó humildad radical. Sobre si el carpintero de Nazaret, que caminaba descalzo por Galilea, que comía con pecadores, que tocaba leprosos, que decía que los últimos serían primeros, era la segunda persona de la Trinidad o la más alta criatura de Dios. Jesús nunca habría reconocido ese debate, porque Él no vino a fundar una religión sobre sí mismo, vino a anunciar el reino de Dios inminente. Y ese mensaje apocalíptico judío, urgente, temporal, fracasó. El reino no llegó. Pero las instituciones que se construyeron después de su muerte transformaron ese fracaso profético en una victoria teológica. Reinterpretaron el reino como espiritual, no físico, como futuro lejano, no inminente, como vida eterna individual, no restauración de Israel. Y esa reinterpretación es la consumación de la segunda muerte. Porque no mataron su cuerpo. Eso ya lo había hecho Poncio Pilato. Mataron su mensaje. Y al matar su mensaje, mataron la posibilidad de entenderlo como fue. Spinoza lo vio. En 1670, 3 siglos después de la Reforma Protestante, 1300 años después de Nicea, Spinoza escribió algo que nadie había escrito antes con tanta claridad. Tractatus Theologico Politicus. Tratado Teológico Político. Publicado de forma anónima porque Spinoza sabía que firmarlo era garantizar persecución. Capítulos 1 a 6. Analizan cómo las instituciones religiosas manipularon textos sagrados para crear autoridad. Cómo los profetas escribieron para sus contextos históricos, no para revelar verdades eternas. Cómo los milagros eran interpretaciones culturales de eventos naturales. Cómo las escrituras eran documentos humanos, no dictados divinos. Pero en el capítulo 7, Spinoza hace algo más audaz. Conecta la manipulación textual con la construcción cristológica. Argumenta que lo que llamamos Cristo de la fe es una creación institucional que eliminó sistemáticamente al Jesús histórico. Spinoza escribe, y cito traducción de la edición de 1670, la salvación no requiere conocimiento de Cristo según la carne, sino según el Espíritu, esto es, según la razón eterna que se manifestó en todos los profetas y especialmente en Cristo. ¿Ves lo que está diciendo? Cristo según la carne, el Jesús histórico, no es necesario para la salvación. Lo que importa es Cristo según el Espíritu, la razón eterna, el principio divino que existía antes de Jesús y que continuará después.
Esa formulación destruye la necesidad de intermediarios, destruye la necesidad de sacramentos, destruye la necesidad de la Iglesia como institución que administra acceso a Dios a través de Cristo. Porque si la salvación no requiere conocimiento de Cristo según la carne, entonces no necesitas los evangelios canónicos, no necesitas las doctrinas conciliares, no necesitas los obispos que definen qué creer. Solo necesitas razón. Solo necesitas entender que Dios es la naturaleza, que la naturaleza opera según leyes inmutables, que vivir conforme a esas leyes es vivir conforme a Dios. Esa es la implicación del Tractatus, y esa implicación es la que el Vaticano no pudo refutar, solo pudo prohibir. 1690, Index Librorum Prohibitorum. El Tractatus Theologico Politicus es incluido en la lista de libros prohibidos bajo pena de excomunión. Cualquier católico que lo poseyera, que lo leyera, que lo vendiera, enfrentaba excomunión automática. Y esa prohibición no fue levantada hasta 1877, 187 años. Casi 2 siglos durante los cuales el Vaticano mantuvo enterrada la conexión que Spinoza había trazado entre las dos muertes de Jesús. Porque admitir esa conexión era admitir que la Iglesia había transformado un maestro judío apocalíptico en un Dios institucional irreconocible. Que las decisiones conciliares no fueron revelación divina sino política eclesiástica. Que el Cristo de la fe era construcción humana, no verdad eterna. El Vaticano nunca refutó los argumentos de Spinoza. Nunca escribió un tratado teológico demostrando dónde se equivocaba. Solo prohibió, solo silenció, solo enterró. Y ese silencio es confesión. Déjame contarte algo más, algo que me duele hasta hoy. Algo que rompió una relación que pensé que nada podía romper. Mi hermano Tomás, nombre real, sacerdote diocesano en Cholula, 5 años menor que yo, ordenado en 2002. Buen sacerdote. El tipo de sacerdote que visita enfermos, que organiza comedores comunitarios, que se preocupa genuinamente por su gente. 2017. Tomás vino a Puebla. Visita familiar, comimos juntos, café en el centro, y yo, como siempre, no pude evitarlo. Mencioné mi investigación, mencioné a Spinoza, mencioné que estaba estudiando cómo las instituciones transformaron al Jesús histórico en el Cristo de la fe. Tomás dejó la taza de café sobre la mesa, me miró directo, y dijo algo que todavía escucho en mi cabeza algunas noches. No sigas por ahí, Ernesto. Hay cosas que es mejor dejar en manos de la Iglesia. Le pregunté por qué. Le dije que no estaba atacando a Dios, que estaba estudiando historia, que los documentos estaban ahí, que cualquiera podía leerlos. Me interrumpió. Dijo, la gente necesita certezas. Necesita saber que Dios los ama, que Cristo murió por ellos, que hay vida después de la muerte. No necesita saber que hubo controversias, que hubo decisiones políticas, que hubo textos eliminados. Eso no ayuda a nadie, solo confunde. No discutí más, pagué el café. Nos despedimos. Desde entonces, las llamadas son menos frecuentes, las visitas más cortas. Cuando nos vemos en reuniones familiares, hablamos de cosas superficiales, clima, salud, política local, nunca religión, nunca historia, nunca verdad. Y eso me duele. No porque haya perdido a mi hermano físicamente, sino porque eligió la institución sobre la evidencia. Eligió la narrativa oficial sobre la pregunta incómoda. Eligió la certeza reconfortante sobre la verdad complicada. Y entiendo por qué lo hizo, de verdad lo entiendo. Porque admitir que la doctrina que enseña a su parroquia es producto de decisiones humanas, que el Cristo que predica es construcción institucional, es admitir que ha dedicado su vida a algo que no es lo que pensaba que era. Esa admisión cuesta demasiado. Entonces la evita.
como la Iglesia evitó los argumentos de Spinoza, no refutándolos, prohibiéndolos. Ahora déjame mostrarte la comparación. Las dos muertes, lado a lado. Primera muerte, año 33, Gólgota, crucifixión. Jesús muere ejecutado como criminal político. 3 horas de agonía. Testigos presentes. María, su madre. Juan, el discípulo amado. María Magdalena. Mujeres de Galilea que lo habían seguido. Soldados romanos, curiosos. El tipo de muerte pública, visible, sangrienta, que genera testigos, que genera memoria, que genera narrativa. Esa muerte creó un mártir. Y ese mártir alimentó un movimiento. Los seguidores de Jesús no desaparecieron después de la crucifixión. Se reorganizaron, se reunieron, esperaron la resurrección, y cuando creyeron que había resucitado, predicaron, se expandieron, crecieron. La primera muerte, paradójicamente, fortaleció el movimiento, porque un mártir muerto injustamente por el imperio es más poderoso que un maestro vivo que envejece y muere naturalmente. Segunda muerte, año 150 a 325, invisible, burocrática, sin testigos, sin sangre, sin drama, solo decisiones episcopales, concilios, cartas festales, listas canónicas, órdenes de destrucción de textos. Esa muerte no creó mártir, creó ídolo, creó un Cristo institucional que no cuestiona, que no incomoda, que no desafía, un Cristo que bendice imperios, que justifica jerarquías, que santifica el poder. Y esa muerte fue peor, no porque fuera más cruel, sino porque mató algo que la cruz no pudo tocar. Mató la posibilidad de entender quién fue Jesús, qué enseñó, qué ofreció, porque después de la segunda muerte ya no podemos llegar a Jesús directamente. Solo podemos llegar a las capas de interpretación, de doctrina, de dogma que se acumularon durante 17 siglos. Capas que no son neutrales, que no son descriptivas, que son prescriptivas, que nos dicen qué creer, no qué investigar. Primera muerte, visible, sangrienta, creó mártir, alimentó movimiento libre. Segunda muerte, invisible, burocrática, creó ídolo, controló movimiento institucional. Consecuencia, 1700 años creyendo en el Cristo de Nicea, no en el Jesús de Galilea. 1700 años adorando una construcción teológica, no recordando un maestro histórico. Y Spinoza fue el único que conectó ambas muertes conscientemente. El único que escribió explícitamente que lo que mataron en la cruz fue su cuerpo, y lo que mataron en los concilios fue su mensaje. Por eso el Index lo prohibió durante 187 años, porque esa conexión es peligrosa, porque admitirla es admitir que la Iglesia no preservó el mensaje de Jesús, lo transformó, y al transformarlo, lo mató. Ahora entiende algo. Esto no es ataque a la fe. No te estoy diciendo que no puedas creer en Cristo. No te estoy diciendo que la experiencia religiosa sea falsa. Te estoy diciendo que conozcas la diferencia entre el Jesús que fue y el Cristo que construyeron. Entre el maestro judío apocalíptico que esperaba el fin inminente del mundo y el Dios encarnado que ofrece salvación eterna individual. Porque conocer esa diferencia te libera de la narrativa institucional que te dice que solo hay una forma de entender a Jesús, que solo hay una doctrina correcta, que solo hay una iglesia verdadera. Hay docenas de formas de entender a Jesús. Hubo docenas de evangelios, hubo docenas de comunidades con teologías diferentes, y las instituciones eligieron una, silenciaron las otras y te dijeron que esa era la única verdad. Pero la evidencia está ahí, en los manuscritos de Nag Hammadi, en las actas de los concilios, en las cartas de los padres de la Iglesia, en el Tractatus de Spinoza, en los análisis de académicos como Crozat, Hermann, Pagels. La evidencia habla por sí sola. Jesús murió 2 veces. Y la segunda muerte fue peor, no porque matara un cuerpo, sino porque mató la verdad. Spinoza documentó esa segunda muerte.
y por eso lo prohibieron durante 187 años. Haz con esto lo que quieras. Nos vemos pronto.